proceso discipular en 3 fases. Se ha dicho que ese es el proyecto de esta serie de reflexiones. Pero estamos en la primera fase, que es el plan de Dios para salvación de la humanidad. Y este plan de Dios para salvación de la humanidad se presenta en 7 verdades vitales. Ya vimos la verdad del pecado. Ahora vamos a reflexionar sobre la segunda verdad, que es la verdad del amor de Dios. Esta segunda verdad es contraria a la primera. ¿Por qué? Porque la verdad del pecado nos dice que estamos separados de Dios. Pero la verdad del amor de Dios nos enseña que a pesar de nuestra situación pecadora, Dios nos sigue amando. Y ahí es donde entra también a veces una confusión entre el mundo pecador. Dios me ama, no creo que me condene. Él no quiere que el ser humano perezca. Así nos dice, bueno, primeramente vamos a ver lo que dice Génesis 3:17. En lugar de maldecir al ser humano, Dios maldijo a la tierra. Allí en Génesis 3:17 dice, maldita será la tierra por tu causa. En lugar de decir por tu causa, podría decir por amor de ti. Vamos a ver eso más adelante. Pero esta es una expresión del amor de Dios, ya que quien merecía la maldición era el ser humano. Pero al caer la maldición sobre el ser humano, ya no iba a tener oportunidad, sino iba a ser ya desechado para la eternidad sin ese plan. Entonces Dios presenta un proyecto donde el ser humano sería restaurado a la comunión con Dios. Y esto solo por su gran amor, no porque el ser humano lo merezca. Dice en Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Allí el Señor está dirigiéndose a la serpiente y dice que va a haber una rivalidad o enemistad entre la serpiente, en este caso Satanás, y la simiente de la mujer. Y la simiente de la mujer. La simiente de la mujer le va a dar en la cabeza a la serpiente o a Satanás, y Satanás va a morderle el calcañar a la descendencia de la mujer. Cuando Dios llama a Abraham, Él allí demuestra nuevamente su gran amor, ya que dice, y serán benditas en ti toda la familia de la tierra. Génesis 12:3. Esta es una expresión del amor de Dios. Y otra vez lo mismo, ya que el ser humano era quien merecía la maldición. El ser humano merecía maldición, pero nos expresa bendición a través de la descendencia de Abraham, ya que quien merecía la maldición era el ser humano, decimos, ¿no? No obstante, Dios, en su gran amor, presenta ese proyecto, y ya lo hemos estado diciendo, para restaurar a la humanidad, a la comunión con Dios. Y otra vez, y esto solo por su gran amor. Y viene una pregunta: ¿por qué ama Dios al hombre siendo tan pecador? Tal vez también usted se haga la pregunta, pero mi respuesta sería, porque Él conoce el fin nuestro. Él sabe que fuimos creados para vivir eternamente. Y el pecado produce también la muerte espiritual, la separación eterna de Dios. Y la separación eterna de Dios es la peor noticia para el ser humano. Entonces, por su grande amor, Él pone medio para poder hacernos libres y no
no caer en esa condenación eterna. Entonces, uno de los pasajes principales del Nuevo Testamento, donde también se habla del amor de Dios, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Aquí la primera parte es la que nos llama la atención ahorita. La segunda parte la vamos a ver después. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Esa es la parte. Nuestra situación pecaminosa no detuvo el amor de Dios, sino que lo demuestra de manera especial también en Romanos 5:8. Otra vez. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Otra vez, la primera parte nos interesa en esta del amor de Dios. El amor de Dios ofrece una oportunidad para poder ser restaurados. Ese es el grande amor de Dios que nosotros no merecemos por nada, ¿no? Entonces Dios demuestra su amor de una manera especial. Qué importante es entender que el amor de Dios es grande e incomprensible en su magnitud. Pero podemos creerlo, podemos aceptarlo y podemos disfrutarlo, vivirlo. Entonces, el amor de Dios es la única oportunidad, la única fuerza. Aunque vamos a darnos cuenta que el amor de Dios no nos salva a fuerzas, no nos forza. El amor de Dios nos abre una oportunidad. Escuchen muy bien. El amor de Dios, y lo vamos a ver claramente más adelante, nos abre una oportunidad. Voy a repetir lo mismo. Por causa del pecado, toda la humanidad estamos condenada. El amor de Dios lo manifiesta, y lo vamos a ver en la siguiente verdad, pero no nos forza, no nos obliga, solamente nos abre esa oportunidad, esa posibilidad. Nos la abre, porque el pecado sigue influyendo. El pecado nos separa de Dios. Y aquí podríamos decir muchas cosas más, pero creo que es suficiente entender que aunque Dios nos ama, mucha gente no va a ser salva, no va a ser liberada, no va a ser restaurada. Eso lo vamos a ver más adelante. Solamente estoy adelantando para que no caigamos en la trampa de decir, bueno, pues Dios me ama. Y si Dios es todopoderoso, que lo vamos a decir mañana, bueno, en diferentes reflexiones, simplemente el amor de Dios es el amor de Dios, ¿no? Él no quiere que seamos condenados. El ser humano fue creado perfecto, a la imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, aunque el pecado vino a separarnos de Dios, no obstante, Dios nos sigue amando de tal manera. Entendamos eso ahorita. Él nos sigue amando de tal manera, aunque nosotros no lo logremos entender. ¿Por qué nos amará? ¿Qué habrá? ¿Qué privilegios o qué situación? No nos debe interesar esto. Aquí el principio es que a pesar de que nosotros no entendemos la magnitud, como decimos anteriormente, de ese amor de Dios hacia la humanidad pecadora, podemos creer, Él nos ama mucho. Dios me lo bendiga.